un día me fui de pinta en la secundaria, pero una vez. Y mi hermana un día sí se fue a una fiesta, a un rancho muy lejos, no voy a decir de quién porque es muy conocido, y me avisó a mí, y pues resulta que no llegaba y no llegaba, salimos a buscarla con mi papá, y yo sabía que no estaba ni siquiera, en el estado. En tercero y secundaria que te enseñan los derechos del niño, ahí fue, dice mi mamá, que ya cuando dijo, esta sí va a ser abogada, ¿no? O sea, salí yo y un día mi mamá me grita y me regaña y le dije, pues yo tengo derechos porque ya me dijo la maestra y entonces yo defendía a los niños y como que desde ahí creo que sí ya viene tu carácter. O sea, dice mi mamá que tenían claro que yo iba a ser abogada. Bienvenidos amigos a Desde el Corazón de Becando tus Sueños. Hoy nos acompaña una mujer con una experiencia, una calidad humana inigualable. Ella es la magistrada María José Bernal. Qué lujo tenerte aquí, amiga. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues yo encantada y pues ya lista para platicar. Gracias, Jazz. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, pero dime, mi querida magistrada, cuéntame de tu infancia, cómo era crecer con un papá abogado y una mamá contadora. Pues mira, la verdad es que mi papá siempre fue, bueno, los dos muy exigentes, tengo que decir que los dos muy exigentes, eh, pero quien estuvo como detrás de mí, obviamente en los primeros años de la educación, pues mi mamá, ¿no? Muy exigente en el tema de la escuela, pero ya después, en el tema de la licenciatura, pues obviamente cuando yo elijo derecho, pues mi papá se convierte como en esa parte de que iba atrás de mí, atrás de mí. Yo me acuerdo desde chiquita verlo en el tema de dar clases y acompañarlo en la facultad de derecho, me acuerdo, chiquita. O sea, tengo recuerdo de subir las escaleras y yo tener como unos 6 años y acompañarlo a dar clases. Y y ya durante toda mi vida, pues sí fue, por su forma de ser de los 2 que hoy agradezco, la verdad, es que en ese momento, pues a veces uno se queja, pero siempre fue, pues, crecer con unos padres muy estrictos, ¿no? Al margen de la carrera que cada uno tiene y la profesión, pues en lo que coinciden es que siempre fue en casa el tema, sobre todo de educación, muy estricto, ¿no? O sea, mi papá era alguien que todavía en la licenciatura, ¿no? Iba y en las mamparas se publicaban las calificaciones y veía un 9 y me decía, ¿por qué 9? Pero molesto, ¿no? Y yo decía, papá, pues es que mira, soy la más alta de no, es que ¿qué te hace falta para el 10? Tu única obligación es estudiar. Entonces, y así fue quien me motivó a la maestría, al doctorado. Y pues bueno, al final ya te gusta estudiar y uno lo hace por gusto propio, pero yo creo que fue en su momento, muy estricto, pero hoy lo agradezco. Y sin lugar a dudas, mi infancia fue muy bonita. Mi mamá, los 2 son, siempre al cuidado. Mi mamá dejó su profesión y su empleo cuando nacemos mi hermana y yo, entonces, pues, yo tuve una mamá 100% en casa, dedicada 100% a sus hijos, a actividades, a deportes, mi mamá siempre estuvo, y pues mi papá, él litigaba y se daba el tiempo para estar en casa, a comer con nosotros, a veces llegaba a bañarnos, yo me acuerdo siempre también de estar con papá, pero sí, mi papá era el que salía a trabajar. Pero unos padres presentes. Ah, sí, totalmente. Yo tuve una infancia muy feliz, en vacaciones siempre. Mi abuelita vivía en Valle de Bravo, la mamá de mi mamá, entonces nos íbamos. Yo crecí en el kiosco de Valle de Bravo todos los veranos, allá pasábamos Navidades, nos íbamos a Acapulco también una vez al año, me acuerdo, con la familia de mi papá. Y la verdad es que muy feliz mi infancia. Yo, buenos recuerdos. Muchos amigos también. Cuando nos cambiamos de casa, llegamos a vivir a unas privadas y entonces, pues todas las tardes era de jugar con los vecinitos. En aquel momento, pues que era más seguro y podíamos estar ahí en la calle jugando. Y yo, la verdad que una infancia muy, muy feliz. Una infancia como la que ahora quieren tener nuestros hijos, ¿verdad? Pues sí, aunque ahora es diferente, ¿no? Ahora creo que tienen más limitaciones, creo que lo que te decía, salir a jugar a la calle, yo me acuerdo que nos íbamos caminando con los vecinitos a la feria del pueblo, ¿no? Por unos esquites, por un pan,
Y pues eso es algo impensable ahora, ¿no? O sea, yo no veo a mis hijos yéndose solos por ahí, a la feria. Es complicado, ¿no? Creo que ahora también este mundo va más rápido, ahora pues hay muchas actividades extracurriculares, ¿no? Ahora es También. una competencia también, que si ya van a clases de inglés, que si ya van a clases de natación, que si ya van a... Y entonces la verdad es que poco tiempo les queda para jugar, porque se la pasan en actividades. Dime, tu hermana es ingeniera. Ajá, ingeniería industrial. Ajá. ¿Tú eras la rebelde que prefería las letras cuando eras niña o siempre tenías el cuaderno perfecto por la exigencia que nos comentaste de tu papá? Pues las 2, o sea, mi hermana es muy tranquila, somos polos opuestos. Mi hermana siempre fue más tranquila de carácter y yo siempre fui más rebelde. Pero rebelde no en el tema, o sea, soy muy tranquila. Mi infancia, o sea, fui una adolescente muy tranquila, nunca que irme de fiesta, no llegar, no. Más bien era como una cuestión mi rebeldía en cuanto a mis ideales, al carácter. Si yo creía que eso no era justo o no me gustaba, era difícil que mis papás me impusieran alguna cuestión así. Ese tipo de rebeldía en cuanto a mi carácter, porque tengo el carácter más fuerte y mi hermana es como siempre me hacía segunda, ¿no? En ese tipo, pero ninguna de las dos fuimos rebeldes. O sea, creo que mis papás la pasaron muy bien porque no tuvieron a alguien con quien batallaran. La verdad es que creo que fuimos hijas muy tranquilas. Nunca hicieron una travesura así que dijeran, esta travesura fue la peor que pudimos hacer. Yo no sé, mis Bueno, papás cómo un nos día, soportaban. un día me fui de pinta en la secundaria, pero una vez. Y A mi ver, hermana un día sí se fue a una fiesta, a un rancho muy lejos, no voy a decir de quién porque es muy conocido, y me avisó a mí, y pues resulta que no llegaba y no llegaba, salimos a buscarla con mi papá, y yo sabía que no estaba ni siquiera, en el estado. Entonces, mi hermana sí, esa creo que fue una muy mala de mi hermana, porque aparte se regresó manejando un carro que no era de ella deportivo, o sea, sí, como extremo. Y yo creo que yo esa, o sea, no, o sea, pero siempre era yo como de que si salía de antro tenía que llegar a esa hora y llegaba a esa hora. No, fuimos como muy tranquilas, o sea, creo que tuvimos una buena adolescencia. Bueno, yo también estuve en el extranjero, eso me fui un tiempo allá y también te ayuda como a madurar y pues allá mides más los riesgos porque estás sola, porque ¿no? sabes que no estás bajo el cuidado de tus papás y que te tienes que cuidar a ti Sí, misma. entonces, bueno, la verdad es que no, o sea, sí hicimos un poco de todo, mi hermana y yo, pero nunca nada que hubiera una tragedia familiar. Por esas ganas de ver a tu papá dando clases, ese impulso que tenía al estar frente a grupo, ¿es lo que te hizo a ti ser abogada? Fíjate que hace poco, el año pasado, que estaba en campaña y que nos hacían entrevistas, me vino algo a la cabeza chistoso, porque mi papá daba clases, mi papá lleva 45, creo que años dando clases en la facultad. Y yo me acuerdo, sobre todo, de verlo en casa calificando exámenes y que yo siempre le quería ayudar. Pero cuando a mí me preguntaban que qué quería hacer, yo decía que juez. O sea, yo entendía que mi papá era abogado, pues yo estaba chiquita, a lo mejor unos 6 años, pero mi papá nunca hizo carrera judicial. O sea, no sé por qué yo decía que quería ser juez, porque mi papá litigaba, toda la vida tuvo un despacho y litigó. Y pero sí, yo desde ahí ya empecé como en ese tema. O sea, yo Como ya, con esas ansias de querer ser, pero juez. yo decía que juez, pero en ese momento pues yo no tenía claro que era ser juez, porque pues nadie de mi familia es juez. Pero mira, Entonces, sí, sí, ironías de la vida. Ya después, en tercero y secundaria, que te enseñan los derechos del niño, ahí fue, dice mi mamá, que ya cuando dijo, esta sí va a ser abogada, ¿no? O sea, salí yo y un día mi mamá me grita y me regaña y le dije, pues yo tengo derechos, porque ya me dijo la maestra. Y entonces yo ya ahí yo defendía a los niños y como que desde ahí creo que sí ya viene tu carácter. O sea, dice mi mamá que tenían claro que yo iba a ser abogada. ¿y te ha gustado la carrera o has dicho en algún momento, creo que no era lo mío? No, a mí me encanta, me encanta. ¿Te apasiona? Sí. Mucho, mucho. Lo que hago, lo que he hecho en las distintas vertientes como abogada,
que ha sido distinto, ¿no? Como investigadora, como servidor público, litigando en derechos humanos en el Poder Judicial, en la Defensoría de Derechos Humanos, ha sido distinto, distinto y no, porque al final como que todo se traduce en, Todo va por el mismo camino. sí, o sea, yo siento que ese es mi camino, pues, o sea, porque inclusive cuando escribo libros lo hago justo con este mismo fondo, ¿no? De la vulnerabilidad, de las injusticias, de la tutela de los derechos humanos, de los grupos vulnerables, y creo que ha sido lo que he hecho toda mi vida y lo que me gusta hacer. Pero ¿cómo te das tiempo para hacer tantas cosas, Marijo? Porque leí tu currículum, es impactante y aparte tienes una familia. Sí, pues yo creo que ese es el reto o la juventud, digo, no me considero tan joven, pero tampoco Sí, tan estás grande. joven. Yo creo que hay que aprovechar estos años en donde la vida y la edad te permite explotar al 100, ¿no? Es complicado, a veces sí hay momentos en donde dices, sobre todo con el peso tan grande que tiene el llevar una familia, ¿no? Porque para mí, al menos, no hay nada más importante que la familia. Entonces, en la medida de que esto esté balanceado y cuidado, todo lo demás para mí puede fluir. O sea, trato de levantarme muy temprano, ¿no? Dejar listos a mis hijos. También tengo un gran apoyo que es mi esposo, la verdad es que hacemos equipo. Una gran red de apoyo, ¿no? Mis papás, mi hermana, mi esposo, mi suegra. Entonces, en esa medida, pues se va equilibrando un poco todo, pero yo soy muy aprensiva, aparte quiero estar en todo, ¿no? Me cuesta delegar. Entonces, yo necesito a veces ver que los niños también, yo los llevo a sus actividades, yo los llevo a natación, yo los llevo a gimnasia, porque entonces, pues creo que es lo que tenemos que hacer las mamás, ¿no? Que habitualmente uno hace y que tiene que como que cubrir todos los escenarios, ¿no? Entonces, dividir tu día y tus pensamientos entre la familia, ¿no? Los hijos, tu esposo, la casa misma, todo lo que implica, aun cuando tengas ayuda, pues siempre hay que ver mil cosas de la casa, el trabajo, los compromisos, el negocio, las actividades de los niños, la tarea de los niños, en fin, ¿no? O sea, hay que organizarnos y pues Y cosas que los hombres no hacen porque ellos no tienen como el peso que nosotros tenemos de que hay que ir por los hijos, como tú dices, ver si comieron, si no, las tareas, etcétera. Entonces siempre yo creo que la mujer por eso debe de estar también en cargos muy importantes como el que estás tú, porque también somos multifacéticas. claro, multifacéticas, pero también yo creo, Jazz, que hoy, y bueno, lo hablo desde mi familia, yo tengo un esposo que la verdad es que muchas veces es papaluchón, o sea, la campaña, por ejemplo, ¿no? O sea, mi esposo iba con los niños, cambia pañales, acuesta, todo porque pues así lo decidimos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con mi llegada al Poder Judicial, cambió nuestra dinámica, ¿no? Ahora él lleva a los niños, yo los recojo, cuando yo tengo compromisos de trabajo, pues papá tiene que estar y los acuesta y papá sabe que comen y papá. Y creo que esto es algo bien importante para que hoy en día las mujeres podamos seguir ocupando espacios. Eh, Sería impensable que una mujer pudiera sola, ¿no? Que muchas lo hacen y lo reconozco, pero es un desgaste y no se trata tampoco de sufrirlo, ¿no? Yo como le digo a mi esposo, pues es ejercer tu paternidad y mi maternidad y que los niños estén bien, ¿no? Y me parece que aun cuando de momento, pues, es difícil cambiar el chip, cuando se logra, Porque es un país muy machista todavía el que tenemos. claro, y también un tema de generaciones, ¿no? Por supuesto que mi mamá, mi suegra, pues, estaban a lo mejor acostumbradas a: yo atiendo al esposo y no te levantes y yo te sirvo", y ahora la dinámica para, por ejemplo, para los esposos jóvenes, es: "No, ahora tú levántate, tú hoy sirves, yo mañana, ahora tú ve por los niños, ahora yo", y es hacer equipo, ¿no? Y entonces me parece, pero ¿sabes qué? Que yo se lo digo mucho a mi esposo, al final, quienes ganan más son hoy en día los papás, porque hoy en día un papá puede disfrutar de una manera distinta a sus hijos. Antes, yo creo que, pues, como hijos decías: "Ah, pues mi papá no está porque tiene que trabajar",
y papá no te acostaba, papá no te bañaba, eso que genera un vínculo, pues desafortunadamente se lo perdían los papás por los roles. Y hoy en día, por ejemplo, mi esposo es el que baña todos los días a mis hijos y mis hijos son los más felices y papi, él los baña y yo los cambio, ¿no? Entonces, pero es su momento con sus hijos y juegan y cantan y entonces eso va generando vínculos y yo creo que pues va uniendo más a las familias. Mucho más, porque antes te dabas cuenta que les daba miedo también decirles cosas Claro, importantes claro, a los padres claro, claro, y ahora ya se abren más los hijos con los papás. claro. Ahora ya llegó el papá y todos en orden así, ¿no? Y ahora disfrutan las pláticas. Claro, es lo que yo veo, ¿no? Que ahora claro, más cansado para todos, porque ahora la mujer trabaja y porque ahora el papá también tiene que entrarle al tema de paternidad, pero creo que al final, pues es un ganar-ganar. Sí. Pero platícame, nos Mm. saltamos mucho del tema, pero quiero que me platiques cómo conociste a tu esposo. A mi esposo lo conocí porque su prima hermana era mi vecina. Ah, Entonces, yo tenía como 16 años, 17 años, cuando me lo presentaron y ya, pues desde ahí, nada más que él era más pachanguero que yo. Entonces, de momento solo fuimos amigos, pero nos hicimos mejores amigos, como que intentamos salir un ratito, después, pues ya como que siempre no, y yo me fui a España, él hizo su vida también y ya después yo regresé y nos volvimos a ver y pues fue así, pero bueno, desde mis 17 años que ahí estamos juntitos y ya después, cuando yo regreso de España, nos volvemos a ver. La primera vez que me fui, porque me fui a estudiar 2 veces allá, y ya desde ahí pues ya no nos dejamos de ver. son la pareja perfecta desde ahí. Bueno, pues no creo que haya parejas perfectas, pero nos aceptamos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y lo que sí puedo decirte es que somos un gran equipo y que o sea, creo que el estar enamorada, el casarte con la persona que es el amor de tu vida, yo creo que no es garantía, pero sí te facilita las cosas. ¿Hay algo que nunca le has dicho a tu esposo y que le quieras decir hoy? Pues creo que no. Fíjate que la semana pasada estuvimos, con unos amigos y hacíamos esa dinámica de dinos algo que no, mi esposo fue mi mejor amigo y es mi mejor amigo. No creo que haya algo que no le haya dicho. Pero, por ejemplo, ¿eres un gran papá o desde que te Ah, conocí no, siempre has sido sí. un gran papá? Es que mi esposo, y eso sí se lo he dicho, tiene una hija. Yo lo conocí con una hija chiquita, con Robbie, que es parte de nuestra familia. Y yo siempre se lo he dicho, a mí me parece que yo me enamoré más de ti, o sea, o primero de ti por verte como papá. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, el verlo cómo era como padre, y no me equivoqué, la verdad que es excepcional. ¿Y a tus hijos? Pues yo les diría que los acepto y los amo tal cual son, ¿no? Y que mi única misión en la vida es que sean felices, ¿no? Que crezcan seguros, darles oportunidades y que sean felices. Yo creo que como papá es lo único que puedes, claro, uno puede decir, a mí me encantaría que fuera médico, a mí que fuera magistrada, pero al final del día todo se traduce en que sean felices. La felicidad para él Sí, es sí. completa. En lo que ellos decidan, siempre que sea también, ¿no? Como en el camino del bien, que estoy segura que así será, porque bueno, Sí, eso porque viene es, una educación desde casa y sí, es sí, muy sí, importante para formar buenos hijos. sí, yo creo que es el gran problema de todos los problemas que hoy se dan a nivel de la sociedad. El problema real empieza en En la casa, familia. en la familia. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete, porque tu apoyo suma, tu like cuenta y al compartir nuestro contenido transformas vidas. Amiga, hiciste un doctorado y un postdoctorado. Eres una apasionada del estudio. Pero dime, ¿lo hiciste por puro gusto o sentías que necesitabas más armas para desenvolverte en el medio en el que estás? Pues no, tengo que decirlo que me encanta estudiar, o sea, me encanta, me encanta. Obviamente, lo que te platicaba al principio, sí estuve presionada, ¿no? Por esa primera etapa de la maestría, porque yo ni tenía el título y ya mi papá sí llegó con las opciones a la casa de estas son las maestrías, elige una, ¿no? Y yo, oye, es que ni siquiera había sido mi graduación. Y con el doctorado fue igual, con el primero me voy a España a hacer el primer doctorado a la Universidad de Santiago de Compostela
Y ahí la verdad es que sí lo sufrí un poquito porque es muy duro, muy duro. Primero, pues, estar sola, porque la primera vez que me voy con mis amigos de intercambio y, pues, es diferente, pero ya irte tú solita fue un poquito complicado, pero regreso y después se da la oportunidad, de hacer otro doctorado de administración pública, y ese fue por gusto propio. Me decía mi esposo: "María José, ¿pero por qué ella?". Porque aparte eran las clases muy noche, antes de que ya estaba casada, pero antes de ser mamá, y pues yo llegaba a 11:30 de la noche a la casa de venir del doctorado, pero me encanta. O sea, de verdad yo le decía a mi esposo: "Es que no sabes cómo disfruto aprender". Yo creo que entre más sabes, más estás consciente de todo lo que te falta por saber. Entonces, me encanta, y el postdoctorado en la Universidad de Tijuana, y pues también fue por gusto propio. Y me encanta. Y sí, seguramente algo más estudiaré después, o sea, a mí me encanta. Ahora lo que me falta es tiempo, pero, obviamente ahora en temas de materia familiar hay algunas áreas específicas que me gustaría estudiar como especialidades en distintas áreas, pero bueno, pues poco a poco, y la verdad es que es algo que a mí me gusta y disfruto mucho estudiar. Sí, se ve que disfrutas mucho estudiar. Sí. En la Defensoría de Derechos Humanos viste realidades muy fuertes. ¿Hubo algún caso que te hiciera llegar a casa y ponerte a llorar? Mucho, sí. Hay una particularidad que hubo, que me llegaron casos de intento de suicidio, temas de salud mental, que es un tema que la vida me ha llevado. Por eso Y surge en ti la idea de abrir una ACE con temas de salud mental. sí, tengo un libro de salud mental, y eso me llevó porque no, como abogada, pues no es un tema como común, sino justo estando en la defensoría me llegaron muchos casos de jóvenes mujeres con intentos ya suicidas que tuvimos que canalizar un poco de manera de urgencia. Vimos temas también de personas en situación de calle con temas mentales que tenían a sus chiquitas ahí en la calle expuestas. Me tocó ver, por ejemplo, temas muy, muy, muy fuertes de niños con discapacidad que sufrían violencia física. Atendimos 2 casos muy extremos que logramos, quitar a los chiquitos con ayuda de la Procuraduría Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes y llevarlos al DIF. Un caso de denuncia que nos hizo una chiquita de abuso sexual. No, muchos, muchos. Muchos. Sí, o sea, el estar en campo, y el municipio es el primer contacto con la ciudadanía y es donde encuentras, pues, las problemáticas. Ves las realidades que hay en Claro. la sociedad. Sí, y el municipio de Toluca, que es el que yo estuve trabajando muchos años, pues tiene muchos contrastes, hay muchas situaciones y sí, es complicado. Hay muchos casos y en muchos rubros, violencia en contra de las mujeres, este, Pero también ahora en contra de los hombres hay también. violencia. No, y en el tema propiamente de juicios familiares, también los hombres tienen Sí. una gran desventaja, ¿no? En el tema legal, jurisdiccional, digámoslo así. Pero bueno, pues esa es la realidad y eso creo que es lo que me motiva a seguir poniendo mi granito de arena, a estar consciente de la realidad social, de todas las problemáticas. A veces me decían ahora que estoy como magistrado, oye, pero ¿por qué en el tema familiar es lo más duro? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te llevas? Yo le decía, bueno, pues es que si ya está tu realidad y la conoces, que es una realidad que yo conozco desde hace años que empecé a caminar en territorio cuando fui defensora de derechos humanos, me parece que lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Porque es una realidad complicada. Me parece que deberíamos de levantar la mano y desde nuestros ámbitos, pues hacer algo. Y eso es lo que yo intento, ¿no? Como decimos, desde nuestra trinchera alzar la mano y decir, voy a apoyar, voy a hacer Sí, algo. sí. Y pues bueno, es así. Como magistrada familiar, ves familias rompiéndose a diario. ¿Cómo le haces para dictar una sentencia legal sin que te endurezca el corazón? Pues yo creo que más bien te lo sensibiliza, ¿no? A mí me ha ayudado esta realidad que yo viví cara a cara, ¿no? Porque al margen de, pues, leer los hechos en una demanda, en un expediente, sabes de lo que se está hablando, ¿no?
Sé cuando hablamos de un niño con ideas suicidas, a qué se refiere. Sé cuando hablamos de personas, de comunidades indígenas, o sé cuando hablamos de una persona con discapacidad, porque son grupos y sectores con los que he estado frente a Trabajar. frente, ¿no? En sus realidades. Y yo creo que cuando has estado en esa realidad, es difícil endurecerlo. Creo que entiendo a lo que te refieres, que como con el día a día dejas de tener esa sensibilidad, ¿Cómo? pero pues mira, yo estuve 6 años como defensora de derechos humanos en el municipio de Toluca y siempre, aparte yo soy súper chillona, o sea, siempre me movió el corazón hasta el último día los casos complicados. Yo creo que tiene que ver no con el trabajo, sino con cómo eres como persona, ¿no? Yo soy una persona muy sensible, que esa sensibilidad, no entendida como debilidad, sino sensibilidad, me permite percibir así la vulnerabilidad, las injusticias y tratar de resolverlas. A veces te frustra no poder cambiar, ¿no? A veces hay asuntos de niñas, niños que yo digo, es que ni con papá ni con mamá me lo llevo para mi casa. Sí, pero no se No, a puede. veces llego un poco frustrada, pero más bien creo que es lo contrario. O sea, más bien puede ser algo de extrasensibilidad, pero no de dejar de ser sensible. Al menos no en mi caso y espero que nunca suceda. Si tuvieras hoy frente a ti a la María José de secundaria, esa jovencita que apenas comenzaba a soñar, ¿qué crees que te diría ella al ver la mujer en la que te convertiste hoy? Pues yo creo que me diría que ha valido la pena esos momentos de miedos, de incertidumbre, de soledad, eh, y que lo hemos hecho bien. ¿Sientes nostalgia al recordar? Sí, bueno, ha habido momentos como supongo en cualquier vida, ¿no? Momentos, por ejemplo, cuando viví en España fue un momento de mucha soledad, eh, a pesar de que muchos pensarían, ¿no? Que claro, fue una gran experiencia, pero fue un momento de vida de mucha soledad, mucha exigencia en el doctorado y de vivir estudiando día y noche, o sea, todo el día, literal. Ha habido otros momentos, pues supongo que como mujer y como cualquier persona que dudas, ¿no? Si sí o si no, si puedes o no. Cuando me convertí en mamá, fue otro momento como que lo que platicamos, ¿no? Yo tuve una mamá dedicada al 100% a sus hijas y de repente pensar en tu romper ese esquema y salir a trabajar cuando tienes hijos, sientes culpa y piensas que no se tiene que hacer. Hace un año dudaba en participar, eh, no por capacidades, sino porque dudaba si era compatible con la maternidad o debía de ser o no. Y creo que ese sentimiento de culpa es algo que a muchas mujeres que somos madres de familia nos pasa. Y hoy yo diría eso, ¿no? Lo hiciste bien, vale la pena y has equilibrado esos ámbitos de tu vida que para ti son importantes. ¿Cuál ha sido el dolor más grande que has tenido, María José? Yo creo que la pérdida de mi tío Luis, el hermano de mi mamá. Él vivía en Valle y era una persona, él no tenía hijos. Entonces, a mis primas y a mí, pues nos quería como sus hijas. Yo creo que su pérdida ha sido como de los momentos más complicados para mí y ese yo creo. ¿Era un tío que todos hubieran querido tener? Sí, era muy particular, era enojón, no creas que era muy consentidor, pero pues sí, era como, pues éramos todo para él y era yo muy cercana a él y creo que eso es, entiendes más, por ejemplo, las muertes de mis abuelas, a mis abuelos no los conocí, pero las muertes de las abuelas siempre como que las procesas diferente por la propiedad y los ciclos de la vida, ¿no? Eso y justo algunas pérdidas de amigas también, ¿no? Que lo que Sí, lo que platicábamos en antesala, una amiga yo en común que tenemos, yo creo que ese momento también de mi vida fue muy doloroso, porque perder a una gran amiga, para mí el valor de la amistad es algo que yo le doy mucho valor en mi vida, mucho a la familia y a la amistad, o sea, el amor en familia y la amistad para mí pesa mucho y creo que perder también a una muy buena amiga es otro momento complicado de la vida. muy complicada. De todo lo que haces, ¿qué es lo que realmente te hace saltar de la cama con una sonrisa? Pues mi vida en general, o sea, creo que me siento muy agradecida con Dios,
con la vida, me siento plena, ¿no? Tengo a mis papás, tengo a mi familia, a mi hermana, mi esposo, mis hijos, un trabajo que me encanta, puedo escribir sobre lo que me gusta, me encanta escribir, este, tengo mis negocios, me encanta también. Entonces, me siento muy plena, pero creo que esa plenitud tiene que ver porque hay con quién compartir, porque vives en un hogar. Para mí, no me imagino teniendo todo eso sin mi familia, ¿no? Con quién compartir, porque tenemos sueños, nos gusta viajar en familia, y todo eso es como que lo que me despierta, como esa plenitud sin entenderla como momentos perfectos todos, ¿no? Como cualquier vida, como cualquier familia, hay momentos de tristeza, de enojo, malas rachas, ¿no? Preocupaciones, eso es normal, pero aún con todo eso me siento plena y eso es lo que me hace sonreír todos los días. Si pudieras darle un consejo a alguien que se siente que su sueño es imposible, ¿qué le dirías desde el fondo de tu corazón? Que esa imposibilidad solamente es algo que está afuera. O sea, quiero decir, lo que sea posible o no, tú lo determinas en tu mente, en tu día a día. Yo creo que la posibilidad se genera con pequeñas tomas de decisiones, ¿no? Es decir, si yo tengo el sueño de ser astronauta, pues tengo que empezar, ¿no? Por estudiar, no sé, física, después otra carrera, tener el idioma de inglés, ir haciendo esa suma de esfuerzos para hacer lo posible, ¿no? Y eso depende de nosotros. Entonces, yo creo que no hay imposibles, hay que ser disciplinados. Yo les diría, sean disciplinados, pónganse metas concretas, enfocándose en el objetivo y de esa manera es posible. No hay imposible si se lucha y se persevera el sueño. Claro, y con disciplina y constancia, ¿no? Estudios, saber, hacer posible un sueño, hablamos, no sé, laboral, pues requiere esfuerzo, ¿no? Como todo lo que cuesta en la vida. Entonces, solamente hay que ordenar las prioridades, ir avanzando poco a poco y así hasta que lo logremos. ¿Qué piensas de nuestra asociación? Yo creo que lo que ustedes hacen es una labor muy noble. Creo que cada vez son menos las personas. Vivimos en un mundo un tanto egoísta y lo entiendo, ¿no? Hoy hay tantas necesidades, pobreza, inseguridad, preocupaciones, que pocas son las personas que pueden dedicar su día a día a mirar las necesidades de los demás. Me parece que lo que ustedes hacen es noble, es lo que necesita nuestro país para estar mejor. El ser empáticos con las personas, el darles una posibilidad, unas herramientas, una capacitación, un empleo, un justo lo que decía, ¿no? Para lograr un sueño hay que ir conquistando pequeñas cuestiones que nos permitan ser. Y ustedes les dan esos pequeños elementos que les permite estar más cerca de lo que ellos soñaron, la preparación, hablando de los estudios, ¿no? O sea, yo en su momento me preparé porque sabía que hoy en día hay que estar preparada para tener una oportunidad y el que ustedes les brinden esas herramientas para que el día de mañana tengan una posibilidad real para salir adelante o para darles de comer a sus hijos, pues la verdad es que siempre se agradece y se admira y se valora mucho. Yo de verdad los felicito y ahorita en antesala platicando todo lo que hacen, me parece que pocas son las asociaciones con las que tienen tanta variedad en cuanto a estudios, en cuanto a sectores, grupos y pues nada, que sigan adelante, que sean muchos años más y que sigan ayudando a mucha gente. Muchas gracias. Gracias por esas palabras porque nos incentivan a seguir luchando por los demás. Escribes libros. Muy jurídicos. Bueno, ¿Hay alguno en ajá. particular que me gusta mucho, que es de los últimos que escribí y que ya estoy haciendo aquí el comercial, pero tiene que ver mucho con la noticia que hubo recientemente de la chica española que buscó la eutanasia, Noelia, Sí. creo que se llamaba. El libro se llama El derecho humano a la muerte digna. Está disponible, si no en mis redes sociales me pueden escribir, ahorita se las dejamos también y se los puedo compartir en digital con mucho gusto. Pues dinos tus redes sociales. Ay,
ahorita se las dejamos apuntadas. Ahorita se las pasamos y ahí se los puedo compartir. La verdad es que es un tema que es muy polémico, yo lo entiendo, pero al final del día en su lectura pueden tener, porque habla desde el tema histórico, de cómo se ha tratado el tema y todo lo que implica tener esa posibilidad de siempre tener las decisiones de tu propia vida hasta el final, ¿no? Ese es un libro que yo les podría recomendar porque aparte viene muy, muy actual con el tema que pasó y pues se los recomiendo. Y si les gustan el tema de derechos humanos, de grupos vulnerables, de niñez, tengo pues de ¿Cuántos muchos libros has escrito? como 15 o 16 más o menos, en coautoría muchos, propios algunos, entonces son temas distintos, pero otro día podemos hacer un podcast de los libros y ya les platico un poquito de qué hablan ¿Sabes que y hubieras traído los artículos. libros para tenerlos aquí también? Ya sé, y regalarles algunos, también hubiéramos hecho. Bueno, ya comprometimos a Jazz para que me vuelva a invitar Claro que y sí. hacemos algunos ejercicios y regalamos libros Me también. parece perfecto. Ya para despedirnos, amiga, dinos cuál es tu frase favorita. Pues hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay camino hacia la paz, sino que la paz es el camino. Encierra Ujú. todo. Sí. Bueno, amigos, nos despedimos desde el corazón de Dedicando Dedicando tus tus sueños. sueños.